Soy Belaita Salomón y esto es nuestro segundo capítulo del podcast de Nelson. Entonces, no sé, quería regresar a la boda, que cancelaste la boda, ¿ya? Y esa decisión que tomaste, ¿eso fue una decisión inmediata o gradual? ¿O lo No, fue bastante rápida porque piensas en el hospital, tienes mucho tiempo, todos los días, y piensas en el futuro. Y el futuro para mí es un camino muy largo y ella era mucho más joven. Entonces yo hablé con ella, hablé con su madre y tomé la decisión en forma unilateral de cancelar porque realmente no había futuro para ella, más que para mí. ¿Y querías protegerla con tu decisión? Entre comillas, claro, esa era la idea. Protegerla. Claro, la idea es porque el futuro para mí es mucho más largo. En los años 2000 es otra vida, tienes que empezar de cero. Y empezar de cero es aprender de todo de cero. ¿Y cómo reaccionó ella? ¿Ella era muy triste, muy decepcionada o ella lo entendía y No, ella estaba de acuerdo? Ella no lo entendía, pero no le quedó otra, no le di alternativa de no aceptarlo. Ajá, porque fuiste muy duro, fuiste muy Sí, claro y sí, dijiste que... sí, porque es la realidad muy joven. Entonces, el camino para mí de 24 años a 10 años después es un camino muy largo en que tienes que aprender demasiadas cosas y cometes muchos errores, te vas cayendo y te vas levantando, te vas cayendo, te vas levantando y vuelves y vuelves y vuelves a los hospitales. ¿Y su madre, cómo reaccionó su madre? ¿Ella lo entendía Sí, porque mejor? sí, de todas maneras. De todas maneras, pues, personas mayores tienen otra visión de la realidad y uno en silla de ruedas es la visión real. Yeah. Entonces, ella... Entonces, para un pueblo pequeño es la realidad. Tú no tienes futuro que ofrecer. Entiendo. ¿Y te sentiste culpable que eso te pasó con el accidente No, y que todo el futuro de ustedes cambió? no, el tema para mí es simple. El tema es que uno tiene que ver la realidad y vivir en base a la realidad, no en base a la culpabilidad. Uno tiene que aceptar. Yo siempre he aceptado lo que te sucede y de ahí sigo adelante. Por ejemplo, cuando me sucedió el año 2000, cuando me amputaron, la realidad es que tuvieron que amputarme y no había otra alternativa y había que hacerlo. Entonces aceptaste eso. Entonces uno, cuando empieza a aceptar, vive más tranquilo porque puede pasar la página al siguiente paso. Entonces, si tú te cuestionas y te niegas, no vas a dar nunca el paso que te necesitas dar. ¿Y tú arrepentiste alguna vez esa decisión o No. o no? Nunca. No. Lo hecho está. Entonces, el problema de la mayoría de las personas es no aceptar la realidad. Entonces, entre más rápido tú aceptes que puedes dar vuelta a la página e ir a otra cosa, vives más tranquilo. ¿Y manteniste el contacto con ella? Sí, hasta ahora, claro. ¿Y qué tal es su relación hoy día y cómo desarrolló su vida? Ella tiene sus niños y no sé si tiene pareja o no le he preguntado hace mucho tiempo, pero está bien. Si conversamos generalmente, ¿cómo estás? Le cuento, bueno, ella sabe lo que me ha pasado ahora último y nada, pero bien, una relación normal. ¿Y tuviste una pausa con el contacto o siguió desde ahí? No, ha sido normal. Dentro de un mes de repente nos contactamos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y ese tipo de cosas, normal, una conversación de dos personas. Entonces, bueno, cada uno sigue en diferentes caminos, como muchas personas que yo conocí
que son amistades y conocidos, siguen diferentes caminos y uno sigue esos caminos. Y te vas encontrando, te vas distanciando. Pero ella te visitó mucho en el comienzo o Sí, durante los sí. primeros años, ¿o cómo era? Pues sí, en un principio, claro, pero era, como te digo, era para mí más que nada, no una tortura, pero me molestaba porque yo quería que cortara los lazos más rápido. Para tener distancia, No para para ti misma no para que también. ella hiciera su vida, porque mi vida es totalmente diferente, en especial en los años 90, 2000 es completamente diferente, la vida es un tipo de vida diferente, te adaptas de otra manera a la vida. Entonces tú trataste, después tomaste la decisión, poner distancia. Claro, en general sí. ¿Y eso funcionó? ¿Ella En estaba gen- de acuerdo? ¿O? Es que yo no le di muchas alternativas, además que mucho más joven. Entonces más joven es más fácil cortar el lazo. Ok, vale. Entonces quería preguntarte cómo fue que la noticia que tenías que amputar el primer pierna. No, el problema fue que tenía dos grandes de escaras. Escaras son las heridas al sentarse, y esas heridas me habían afectado los huesos. Entonces, eso provocó una osteomielitis, que son una infección que te deja el hueso como ya no es viable, te queda como una esponja el hueso. ¿Y eso pasó cuánto tiempo después del accidente? 10 años después. 10 años después. Claro, porque estuve 10 años entrando. Entonces 10 años estuviste todavía con tus piernas Sí, paralizados. pero entrando y saliendo de hospital. Curaciones, operaciones. Entonces, Con 34, los doctores te dijeron, ok, con estas heridas y todo, hay que amputar una pierna. claro, en un principio me amputaron la pierna izquierda, no, la pierna derecha, que fue una amputación grande porque tenía muy dañado el proceso de los huesos, entonces cerraron esta pierna y en la otra pierna dejaron un sistema de aspiración para tratar de cerrar por dentro. Pero sucede que en la zona en que estaba el sistema de aspiración está la arteria y la vena femoral, que se destruyeron en un fin de semana y fue traumático porque estuve 3 minutos en la sala en que sucede que te vacías, pierdes toda la sangre. Y después tuve 2 minutos después en cirugía, que también estuve lo mismo, como te digo, te vacías y te vas, tu cuerpo se muere. Entonces, de ahí después que me salvaron, para hacerlo más corto, al día siguiente me amputaron la otra pierna. Wow, entonces dos piernas ¿Sí? en muy poco tiempo. ¿Sí? Y eso ya no hay alternativa. Entonces, ¿Y cómo reaccionaste cuando te dijeron que tienes que amputar, que tienen que amputar me acuerdo las bastante piernas? claro cuando vino el doctor y me dijo, Nelson, hay que amputar porque es muy complicado hacer una derivación. Le dije, primero Dios, después usted, pero hágalo mañana. Sí, Sí. porque querías el proceso rápido. No, es que no hay alternativa. No hay alternativa. ¿Para qué estás soñando que vas a vivir? Además que ya me habían sentado en la silla con una sola pierna. Era muy complicado vivir con una pierna y además que tú no la utilizas. ¿Y tuviste mucho miedo? No tuve miedo cuando estuve 3 minutos muerto en cirugía y 3 minutos muerto en el 2 minutos muerto en el pabellón, que tampoco supe qué pasó. Yo lo único supe que me fui y después volví. Entonces, el miedo es después cuando te sientas la primera vez sin tus piernas y te ves a un espejo. ¿Eso te recuerdas? Sí. ¿Cómo era eso?
Allá eso es la sentiste parte... el miedo. No, no sentí miedo, te sientes raro porque ya no estás, es la mitad de tu cuerpo que desaparece. Entonces tú entras a pabellón, te cortan las piernas y después te devuelves Y tienes un shock, es como tener un shock. No es raro. ¿No? Es raro. En mi caso te vas adaptando muy rápido a lo que viene. Entonces empiezas a vivir y a acostumbrarte a verte sin tus piernas. Punto. Porque ya no tiene vuelta, no puedo pensar. Me ha preguntado mucho, ¿y por qué no te colocas prótesis? ¿Y para qué? Si no, yo no voy a usar prótesis, yo ya no voy a pararme. Entonces tengo que vivir con lo que tengo y tengo que acostumbrarme a tener lo que tengo y vivir como debo vivir sin las piernas y se acabó. ¿Y pensaste que eso era el peor momento en tu vida o el accidente mismo? No, es parte de tu vida, lo que te va pasando día a día es parte de tu vida. Yo he tenido muchas circunstancias muy graves y las tomo de como vienen y cada vez que no sé cómo las he enfrentado, no tengo idea. Lo único que me pueden decir que es resiliencia, que es valor. Lo único que sé que está el momento, estoy ahí y lo vivo. Y pensaste, te concentraste en el momento mismo y cómo vas a seguir adelante. Para mí es una forma natural. No todo el mundo le pasa, pero para mí es natural todo esto de vivir así, es parte de mi vida. Y lo aceptaste muy rápido, ¿Sí? Y trataste de seguir adelante. ¿Y cómo voy a manejar mi vida ahora sin piernas? Te tienes que adaptar. Tienes que adaptarte, aprender a manejar en las calles de nuevo en silla, pero sin tus piernas. Es más difícil. Claro, no, pero cuando tú modificas la silla de ruedas, le cambias el ángulo de las ruedas, tiene estabilidad, pero tienes que aprender. También te puede suceder que te caes y es parte del proceso. Así que para mí ha sido algo natural vivir así. ¿Hubo un momento de rendición? Te cansa la rutina. Por ejemplo, estar mucho tiempo en los hospitales cansa, pero no tienes alternativa, tienes que vivirlo y seguir adelante. Porque hay un momento en que empieza, termina y te tienes que volver a rehabilitar, volver a tu casa, volver a cocinar, volver a lavar, volver a salir. Entonces lo tienes que hacer. Entonces tú siempre trataste de estar lo más independiente que posible en tu situación. Sí. Es que si no tienes independencia, ¿para qué vives? Si no tienes la capacidad de hacer tus cosas. A mí me gusta cocinar, me gusta hacer ejercicio, me gusta tomar un bus, usar el metro, el U-Bahn. Entonces, si puedo hacerlo, lo voy a hacer. ¿Qué te sostuvo? Eso es una buena pregunta. Es la realidad lo que me sostuvo. Es el hecho de que estoy vivo. Es el hecho de que paso por situaciones que otros no tienen la capacidad de hacerlo y para mí es algo natural el hecho de pasar por situaciones graves y no caer en depresión y derrumbarme. Eso es una fuerza tremenda que tienes. Nunca me he dado cuenta de eso, lo que me doy cuenta es que uno puede hacerlo, que no todos tienen la capacidad. Lo importante es que uno pueda transmitir a otras personas que la capacidad la tienen, pero tienen que tener el valor de vivir la realidad y dar el siguiente paso y no quedarse pensando en el pasado. ¿Y por qué te pasaron las cosas? No, es que... ¿Esta cuestión trataste de evitar? ¿Por qué te pasó eso o lo pensaste también mucho en tu vida? No, es que para mí no tiene razón de pensar el porqué de las cosas. Uno le echa la culpa a Dios, otro le echan la culpa a la suerte, y la única culpa es la que tienes tú personalmente, en vez de perder el tiempo culpando
a cosas fantásticas en tu cabeza, lo importante es que te levantes y salgas adelante. Eso es todo. ¿Cómo se sobrevive una sepsis? Que ya tuviste 6, ¿no? 5. ¿Cómo se sobrevive? No tengo la más remota idea. Las ganas de vivir, la cantidad enorme de antibióticos que te dan y que el cuerpo reaccione. Entonces, yo he tenido un montón de tipos de sepsis y todas muy graves que me han llevado al borde de la muerte, y hasta ahora no sé si los creyentes dicen hay un Dios y ese Dios me tiene acá por algo. Entonces doy las gracias y sigo el día. Paso la parte más grave, que es la fiebre, el dolor, como te digo, los sueños terroríficos que te produce esto, y cuando ya está saliendo, empieza a ver el túnel que se está ampliando y tienes posibilidades para seguir al siguiente día y al siguiente día y seguir viviendo, que eso es lo importante. ¿Tuviste miedo de morir? Tuve miedo de vivir. ¿Tuviste miedo de vivir? Porque cansa. Llega un momento en que dentro de tu sueño de terror te ves reflejado y estás cansado y no quieres seguir luchando, porque es más fácil rendirse. Es más fácil decir hasta aquí llego. No quiero sufrir más, no quiero seguir peleando. Lo importante que no te das cuenta que pasan las horas y sigues respirando y llega un momento en que pasaste toda la noche y no te rendiste sin saber por qué. Sin saber por qué. Sí, porque la lógica te dicta que hay un momento en que la mente ya te dice nada más y tú lo aceptas, pero tu cuerpo se condiciona de cierta manera en que tú sigues respirando y pasas toda la parte más crítica y sin darte cuenta sales adelante. Entonces ves un nuevo comienzo y ves un nuevo día, y ese día te trae otro nuevo día. Y eso te hace seguir, que el nuevo día y día, cuando ya te cansaste de luchar en algunas veces. No te das cuenta. ¿No te das cuenta? No te das cuenta porque estás entre una sepsis que es gravísima y una fiebre que tampoco te deja pensar realmente. Entonces lo único que tienes son sueños terroríficos, sueños en que tú ves la muerte de cerca. Entonces eso a veces te lleva a pensar que no eres capaz y tampoco lo piensas, sucede.